En la delgada línea entre historia y cine, la épica suele ceder terreno ante el espectáculo. Una de las batallas más legendarias de la antigüedad, la defensa del paso de las Termópilas, ha sido retratada en la pantalla con una mezcla de dramatismo, mitología y testosterona visual, pero ¿qué tan lejos está esta representación de lo que realmente ocurrió? En 2006, 300, dirigida por Zack Snyder e inspirada en la novela gráfica de Frank Miller, deslumbró al mundo con su estética brutal y sus guerreros casi mitológicos. Sin embargo, la verdad histórica es mucho más compleja, profunda y humana. La película nos presenta a un grupo de 300 espartanos que, liderados por el rey Leónidas, resisten heroicamente a un ejército persa de más de 1 millón. Pero en realidad, el contingente griego era mucho más numeroso, más de 7.000 hombres provenientes de distintas polis, incluyendo 800 peloponesios, 700 tespienses, 1.000 focidios, 400 tebanos y, por supuesto, los célebres 300 espartanos. Cada espartano estaba acompañado por al menos 3 siervos hilotas, lo que sumaba casi 1.000 combatientes más. Estos esclavos no solo sostenían la economía espartana, sino que también participaron en la defensa del paso, aunque su nombre rara vez figura en los relatos populares. En la cinta vemos a guerreros musculosos, semidesnudos, envueltos solo en capas rojas y grebas, peleando sin armadura, como si el combate fuera una coreografía. Pero la realidad era bien distinta. Los hoplitas espartanos eran soldados disciplinados, cubiertos con armaduras pesadas y escudos redondos de bronce y madera, entrenados para mantener la formación del falange, una muralla de lanzas y escudos que enfrentaba al enemigo con precisión matemática. Romper la formación en pleno combate, como hacen constantemente en la película, hubiera significado la muerte inmediata y la derrota del ejército. La verdadera fuerza de Esparta no residía en la individualidad, sino en la cohesión y la estrategia colectiva. La figura de Leónidas también fue romantizada. En el filme es un hombre joven, decidido, desafiante incluso frente a los dioses. En realidad, Leónidas tenía cerca de 60 años cuando marchó hacia las Termópilas. Esparta, además, no era gobernada por un solo monarca, sino por una diarquía. 2 reyes de distintas familias compartían el poder. Y los éforos, esos ancianos corruptos que aparecen en la película, sí existían, pero no como caricaturas degeneradas. Eran magistrados elegidos por el pueblo, encargados de equilibrar el poder real y tomar decisiones clave en tiempos de paz y guerra. Otro gran antagonista, el rey persa Yerjes, es retratado como un ser colosal, andrógino y divinizado, cubierto de oro, piercings y soberbia. La realidad es menos fantástica. Yerjes era un hombre de estatura común, con barba, elegante y calculador. No se lanzaba al frente del ejército como muestra la película, sino que dirigía desde la retaguardia, basándose en una compleja red de generales y comandantes. Era un líder pragmático, culto, que promovía la arquitectura, las ciencias y las artes en su imperio, el más vasto de la época. ¿Y qué decir de los animales míticos? En 300 vemos elefantes y un rinoceronte monstruoso cargando contra los griegos. En realidad, ni elefantes ni bestias semejantes participaron en la batalla. El ejército persa contaba con una formidable caballería, arqueros, infantería ligera y tropas especializadas, pero nada parecido a esa fauna fantasiosa que se usa para acentuar el exotismo oriental. El personaje de Dilios, el narrador tuerto que sobrevive para contar la historia, es otro recurso ficcional. Aunque existieron soldados que regresaron de las Termópilas, como Aristodemo, lo hicieron marcados por la vergüenza. Aristodemo fue tachado de cobarde por haber obedecido la orden de Leónidas de retirarse debido a una infección ocular. Solo logró redimirse un año después, en la batalla de Platea, donde luchó con tal furia que encontró la muerte, aunque sin obtener el honor oficial, pues los espartanos valoraban la valentía equilibrada por la supervivencia. Además, el contexto más amplio del conflicto es omitido por completo en la película. Mientras los hombres de Leónidas resistían el avance terrestre de los persas, la flota griega combatía en el estrecho de Artemisio. Las polis unidas comprendían que si querían detener al enemigo, debían luchar por tierra y por mar. La historia de las Termópilas no es solo la historia de una resistencia suicida, sino de una estrategia militar coordinada,
y de un sacrificio táctico que permitió ganar tiempo para organizar la defensa final de Grecia. Incluso los aspectos más oscuros de la sociedad espartana fueron edulcorados o ignorados. Esparta era una sociedad militarista y esclavista. Los ilotas, en su mayoría descendientes de pueblos conquistados, vivían oprimidos, entregando la mitad de su producción a sus amos. Eran humillados ritualmente, perseguidos por escuadrones de jóvenes guerreros en entrenamientos de caza humana conocidos como la cripteia. Esparta no era una utopía de virtud y coraje, sino una maquinaria de guerra sostenida por el sufrimiento de miles. Incluso la famosa escena en la que Leónidas grita «¡Esto es Esparta!» antes de lanzar a un emisario persa a un pozo, aunque icónica, es un invento. Si bien Heródoto narra incidentes similares, nunca ocurrieron en ese momento, ni de ese modo. Pero el cine, como sabemos, necesita símbolos más que hechos. La batalla de las Termópilas no fue solo una historia de músculo contra imperio. Fue un acto de resistencia desesperada, un susurro de dignidad frente al rugido de la conquista. En el cine vimos cuerpos desnudos, lanzas volando en cámara lenta y gritos que retumbaban como truenos. Pero en la historia real lo que había era miedo, tensión y hombres que sabían que iban a morir. Fueron más de 7.000 los que resistieron. Espartanos, sí, pero también campesinos de Tesalia, artesanos de Beocia y esclavos, los elotas, que nunca fueron mencionados en la gran pantalla. Todos lucharon, algunos por su ciudad, otros por no ser olvidados. El rey Jerjes no era un dios brillante cubierto en oro, sino un político hábil, un estratega prudente. No lideró desde el frente, lideró desde la mente. Y no hubo rinocerontes endemoniados, ni gigantes deformes. Hubo caballería, arqueros, acero. Y el filo silencioso de la traición. Los griegos no buscaban la victoria, buscaban tiempo. Tiempo para advertir, para unir ciudades enfrentadas, para inspirar un futuro donde aún se pudiera resistir. Y lo lograron. Pagaron el precio más alto por unos días de esperanza. Leónidas no fue un joven rebelde desafiando a políticos corruptos. Fue un rey de casi 60 años, que conocía su deber, su destino y su final. Él y sus hombres sabían lo que iban a encontrar en ese paso angosto. Y aún así caminaron hacia ello, porque eso es lo que hace un verdadero héroe. No desafía la muerte por gloria, sino que la abraza por el bien de los que vienen después. Y esa es la gran lección, que el valor no siempre se ve, que los verdaderos héroes no brillan, no gritan, ni esperan aplausos. Simplemente actúan cuando los demás se esconden. Así que la próxima vez que escuches esto, ¿es Esparta? Recuerda que antes de ser un grito de guerra, fue un susurro de sacrificio. Suscríbete si quieres conocer la historia detrás de las leyendas. Porque a veces la verdad no necesita adornos, solo necesita ser contada.